La sala funeraria permaneció en silencio hasta que un único sonido rompió el silencio. Rex, un pastor alemán, fiel compañero canino del oficial Daniel, saltó repentinamente al ataúd y se tumbó sobre el pecho de su adiestrador, negándose a moverse y a dejar que nadie se acercara. Nadie entendía por qué. Los agentes intentaron apartarlo, pero Rex gruñía, gemía y se aferraba con más fuerza a su cuidador caído. Algunos agentes susurraban que era dolor. Otros creían que era lealtad. Pensaban que Rex simplemente no podía despedirse. Pero nadie sabía lo que estaba a punto de revelarse. Algo andaba mal. Algo que Rex sabía. Pero nadie más lo sabía. Entonces, cuando el comportamiento de Rex se volvió frenético, algo aterrador se hizo evidente. Rex no solo estaba de luto. No estaba reaccionando a los susurros de la multitud. Estaba intentando advertirles. Y cuando los agentes finalmente abrieron el ataúd, la verdad que descubrieron conmocionó a todo el departamento de policía. Quédate con nosotros, porque esta historia te dejará sin palabras. Antes de empezar, dale a me gusta y suscríbete. Y de verdad, tengo curiosidad, ¿desde dónde nos ves? Deja el nombre de tu país en los comentarios. Me encanta ver hasta dónde llegan nuestras historias. El salón funerario estaba tan silencioso que hasta el más mínimo suspiro se oía fuerte. Filas de oficiales uniformados permanecían hombro con hombro, sus pulidas insignias brillando bajo la tenue luz del techo. Algunos miraban fijamente al frente, con la mandíbula apretada. Otros parpadeaban rápidamente, conteniendo las lágrimas que se negaban a permanecer ocultas. El ambiente estaba cargado de una pesadez que oprimía el pecho de todos, un peso de dolor, culpa e incredulidad. En la parte delantera del salón reposaba el ataúd del oficial Michael Daniels, cubierto con un manto de honor, enmarcado por rosas blancas y la bandera estadounidense doblada. Había servido en el departamento durante 17 años. Había sobrevivido a redadas, tiroteos y edificios en llamas. Sin embargo, hoy yacía inmóvil, ajeno al ruido y al caos del mundo que una vez protegió. Pero lo que mantuvo a todos en vilo no fue ver a Daniel solo. Fue el enorme pastor alemán que yacía dentro del ataúd junto a él. Rex, su compañero, su sombra, su otra mitad. El perro policía apoyó la cabeza en el pecho de Daniels, su cuerpo acurrucado protectoramente junto al oficial como si lo protegiera por última vez. Sus orejas estaban caídas, su respiración lenta y pesada, sus ojos fijos en su adiestrador caído con una profunda tristeza que ningún ser humano podría describir. Ni la correa, ni las órdenes, ni las suaves palabras de voces familiares lograban moverlo, ni siquiera los oficiales que lo habían criado desde cachorro. Los susurros llenaban las últimas filas. No se ha movido desde que abrieron el ataúd. Ni siquiera bebió agua esta mañana. Es como si no quisieran dejarlo ir. Cerca del pasillo, los colegas más cercanos de Daniels permanecían inmóviles, su dolor mezclado con algo más, confusión. Rex siempre había obedecido, siempre había respondido, siempre había escuchado. Pero hoy, se negaba a reconocer a nadie, como si el mundo fuera del ataúd ya no existiera. Un oficial mayor se acercó, carraspeando. Rex, susurró suavemente. Vamos, muchacho. Tienes que salir. Rex ni pestañeó. Otro oficial, más joven, intentó darle una orden suave. Junto, Rex. Junto. Rex se quedó quieto, pegando su cuerpo al uniforme de Daniels como si lo protegiera de ser llevado. Incluso el jefe de policía se detuvo, visiblemente afectado. Déjenlo por ahora, dijo en voz baja. Él entiende algo que nosotros no. Todos voltearon a mirar. Un escalofrío recorrió la sala. Porque en el fondo, muchos se preguntaban si la negativa de Rex a moverse era algo más que dolor. Tal vez era algo que presentía, algo que sabía, algo que nadie más había descubierto aún. Y esta vigilia silenciosa e inquebrantable era solo el comienzo de la verdad que el oficial Daniels había dejado atrás. 3 días antes del funeral, antes de las flores, la bandera doblada y el silencioso salón lleno de uniformes, Rex ya presentía que algo andaba mal. El oficial Daniels fue el primero en notarlo. Rex, normalmente tranquilo y disciplinado en casa, comenzó a dar vueltas por la sala en círculos cerrados, con las uñas repiqueteando ansiosamente contra el suelo de madera. Sus orejas se movían ante sonidos que nadie más podía oír.
Su cola, normalmente erguida y alerta, colgaba baja como una sombra tras él. —¿Qué te pasa, amigo? —murmuró Daniels, agachándose a su lado. Pero Rex no se tranquilizó. Empujó a Daniels repetidamente con el hocico, guiándolo hacia la puerta y luego de vuelta, gimiendo en un tono que Daniels no había oído desde la noche en que Rex lo salvó durante una incursión. Era una advertencia, suave, incierta, pero llena de urgencia. Esa noche, Rex se negó a dormir en su rincón habitual junto a la chimenea. En cambio, se plantó junto a la cama de Daniels, con la cabeza erguida y la mirada fija en la puerta, como si estuviera protegiéndose de algo invisible. Cada crujido de la casa lo ponía nervioso. Cada susurro del viento afuera lo hacía gruñir en voz baja. Daniels intentó calmarlo. «Es solo el viento. Relájate». Pero Rex no se relajó. A la mañana siguiente, en la comisaría, las cosas se pusieron aún más extrañas. Durante la reunión informativa, mientras los oficiales comentaban sus horarios, Rex permanecía rígido junto a la silla de Daniels. Cuando cierto oficial, el sargento Collins, entró en la sala, la postura de Rex cambió al instante. Levantó las orejas, se tensó y entreabrió los labios en una silenciosa advertencia. Daniels lo notó y frunció el ceño. «Rex». «Oye», susurró, poniendo una mano sobre el lomo del perro. «¿Qué te pasa?» Pero Rex no apartó la vista de Collins. No era agresión. Era reconocimiento, como si supiera algo del sargento que nadie más sabía, algo que Daniels atribuyó al estrés o la confusión. Esa misma tarde, Rex se negó a subir al coche patrulla por primera vez en sus 7 años de servicio. Daniels, confundido y frustrado, tuvo que convencerlo para que entrara. «¿Qué te pasa hoy? Te comportas como si el mundo se fuera a acabar». Si tan solo supiera lo cerca que estaba de la verdad. Esa noche, el nerviosismo de Rex se intensificó, volviéndose casi frenético. Ladró con fuerza hacia la ventana, arañando el suelo con las patas. Daniels miró afuera. Nada, solo oscuridad. «Está bien», suspiró Daniels. «Mañana te haremos una revisión. Quizás te estás enfermando». Pero Rex no estaba enfermo. Le estaba advirtiendo, suplicándole, intentando desesperadamente decirle que algo terrible se avecinaba. Mucho antes del funeral, mucho antes de los murmullos y las preguntas sin respuesta, el oficial Michael Daniels era conocido por una cosa por encima de todo: su gran corazón. No el corazón alardeante y ostentoso, sino la fortaleza serena que inspiraba confianza inmediata. No era de los que daban órdenes a gritos ni alardeaban de medallas. Era el policía que se arrodillaba junto a niños asustados, que compraba café para veteranos sin hogar, que se quedaba hasta tarde para terminar el papeleo para que los oficiales más jóvenes pudieran irse a casa. ¿Y Rex? Rex no era solo su compañero canino. Era parte de su familia. Su vínculo se había forjado años atrás, cuando Rex era un cachorro inquieto, lleno de energía y con poca disciplina. Otros entrenadores tenían dificultades con él. Daniels no. Vio algo diferente: inteligencia, lealtad y una pasión que solo necesitaba guía. Entrenó a Rex personalmente, pasando horas bajo la lluvia, la nieve y el calor abrasador, sin alzar la voz jamás, siempre con paciencia. Su primer rescate juntos se convirtió en leyenda de la estación. Un niño de 6 años desaparecido llevaba horas perdido en el bosque. Caía la noche. El equipo de búsqueda temía lo peor. Pero Daniels confiaba en Rex, y Rex confiaba en él. Juntos siguieron el rastro del niño a través del barro, los matorrales espinosos y los ríos helados hasta que Rex lo encontró acurrucado bajo un tronco. Daniels envolvió al niño en su propia chaqueta y lo sacó de allí. Desde esa noche, se volvieron inseparables. En la comisaría, Daniels era el oficial al que todos llamaban cuando las cosas se complicaban. Su presencia serena podía calmar al sospechoso más furioso. Su agudo instinto resolvía casos que otros pasaban por alto. Y siempre que entraba en una habitación, Rex lo seguía de cerca, silencioso, alerta, leal hasta la médula. Pero bajo el uniforme y la sonrisa afable, Daniels cargaba con problemas que nadie más conocía. Había noches en las que se sentaba solo a la mesa de la cocina, mirando viejos expedientes mucho después de que se hubieran cerrado. Noches en las que Rex apoyaba la cabeza en la rodilla de Daniels, sintiendo el peso que no podía expresar con palabras. Daniels a menudo le susurraba:
eres el único en quien confío plenamente. Rex comprendía más de lo que la gente imaginaba, y últimamente Daniels estaba más callado, más distraído, más preocupado. Lo atribuía al cansancio, al desgaste del trabajo. Pero la mirada atenta de Rex lo seguía de cerca, percibiendo fisuras bajo la superficie. Daniels no le temía al peligro. Lo había enfrentado incontables veces. Pero alguien, comenzaba a atormentarlo. Algo que nunca había compartido con nadie. Algo que Rex presentía mucho antes de que le arrebatara la vida a Daniels. Y pronto todo el departamento descubriría que el oficial Michael Daniels había estado guardando un secreto mucho más pesado de lo que nadie imaginaba. La noche en que murió el oficial Daniels no comenzó como una tragedia. Comenzó como cualquier otro turno nocturno, calles tranquilas, una brisa fresca, el suave zumbido de los coches patrulla recorriendo la ciudad. Daniels bebió de su termo, mirando a Rex en el asiento del copiloto. El perro estaba inusualmente tenso, con las orejas rígidas y los ojos fijos en cada sombra. «¿Sigues nervioso, murmuró Daniels. «Te haré revisar mañana. Lo prometo». Pero Rex no apartó la vista de la ventana. Algo afuera acaparaba toda su atención. A las 10:42 de la noche, la radio emitió un crujido. Unidad 7. Reporte de actividad sospechosa en el almacén de Old Aseford. Posible allanamiento. No hay otras unidades disponibles. Daniel se exhaló. «Claro, es ese lugar», murmuró, girando el volante. Rex gruñó suavemente, con voz baja y preocupada. Al llegar, el almacén se alzaba imponente en la oscuridad, revestimiento metálico oxidado, ventanas rotas y fama de albergar cosas de las que nadie hablaba en voz alta. Daniels ya había estado allí antes por quejas menores, pero esa noche el ambiente se sentía más denso. Seguía sintiéndose mal. Rex se tensó en el asiento, negándose a moverse. «Vamos, compañero», lo animó Daniels. «Ya lo hemos hecho 100 veces». Pero Rex plantó las patas, negándose a saltar. Daniels frunció el ceño. «Rex, fuera». El perro obedeció a regañadientes, pero se mantuvo pegado al suelo, con las orejas hacia atrás y la cola rígida. Ya no recibía órdenes. Estaba dando una advertencia. Daniels levantó su linterna y se dirigió hacia la puerta. Fue entonces cuando Rex se abalanzó, mordiéndole la manga con fuerza y tirando de él con desesperación. «Rex, ¿qué te pasa?» El perro soltó un ladrido agudo, lleno de miedo, urgencia y algo que Daniels no pudo descifrar. Pero logró soltarse y apartó suavemente a Rex. «Tenemos que revisarlo. Quédate cerca». Dentro, el almacén los engulló por completo. Sus pasos resonaban en el hormigón, y el tenue olor a aceite y polvo impregnaba el aire. El gruñido de Rex resonó en el silencio. Su cuerpo era un cable de alta tensión, rígido y tembloroso. Entonces se oyó un sonido. Un único clic metálico. Daniels se quedó paralizado. Rex ladró con fuerza, abalanzándose sobre una hilera de cajas apiladas justo cuando un destello de luz surgió de las sombras. «Disparos». Daniels apartó a Rex de la línea de fuego y se refugió tras una viga de soporte. Su corazón latía con fuerza. «¡Disparos! Se solicitan refuerzos», gritó por la radio. Pero antes de que pudiera terminar, una segunda explosión, pequeña pero devastadora, estalló tras las cajas. La onda expansiva recorrió el almacén, derribando a Daniels. Rex dio un grito ahogado al ver los escombros esparcidos por el suelo y el humo llenar el aire. Daniels intentó ponerse de pie, tosiendo violentamente, con la vista borrosa. El pistolero, oculto tras las cajas, volvió a disparar. Daniels retrocedió tambaleándose, agarrándose el pecho. Rex corrió hacia él, con los dientes al descubierto, listo para atacar, pero el pistolero ya había desaparecido entre el humo. Lo último que Daniel susurró, apenas audible, fue: «Rex, quédate. Aléjate». Rex no le hizo caso. Se pegó a Daniels, gimiendo, dándole empujones en la cara, rogándole que se levantara. Pero Daniels no se movió. El almacén quedó en silencio, salvo por los gritos desesperados de Rex. Cuando llegaron los agentes, Rex seguía allí, vigilando a su compañero caído, impidiendo que nadie se le acercara.
Lo que no sabían era que esto no había sido un accidente. No había sido al azar. Y Rex había visto el rostro detrás del arma. La noticia de la muerte del agente Daniels se extendió por el departamento como una onda expansiva. Los agentes que habían trabajado con él durante años se movían por la comisaría aturdidos, incapaces de comprender cómo una llamada rutinaria se había convertido en una emboscada mortal. Algunos miraban los informes con la mirada perdida. Otros caminaban de un lado a otro por los pasillos, con los puños apretados y la mandíbula tensa. Pero lo que todos los agentes compartían era la culpa. El detective Harris cerró una carpeta de golpe. ¿Por qué lo enviaron solo?, preguntó con vehemencia. Una llamada de emergencia en un almacén por la noche. Daniels nunca debió haber sido la única unidad allí. Nadie respondió. Al otro lado de la sala, el sargento Miller se frotó la cara con voz temblorosa. Pidió refuerzos, pero no llegaron a tiempo a la central. O tal vez alguien no respondió. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Mientras tanto, Rex permanecía sentado en un rincón de la comisaría, envuelto en una manta médica, negándose a comer y beber. Su pelaje aún estaba cubierto de ceniza de la explosión. Cada vez que alguien se le acercaba, bajaba la cabeza y emitía un gemido suave y quebrado. Los agentes que intentaban consolarlo sentían que se les partía el corazón al verlo. «Míralo», susurró el agente Ramírez. «No se ha movido desde que lo trajeron». «Los perros sienten la pérdida», murmuró otro agente. «Pero esto es algo más profundo». En el fondo, muchos se preguntaban si Rex había intentado advertir a Daniels. Recordaban el comportamiento tenso del perro esa misma mañana, cómo gruñía a las sombras, cómo se fijaba en el sargento Collins durante la reunión informativa. Collins estaba sentado solo en la sala de descanso, mirando su café con el rostro pálido. «Me vigilaba», murmuró Collins entre dientes, aunque no había nadie para oírlo. «Es como si supiera algo». El departamento inició una investigación interna, pero cada respuesta solo generaba más preguntas. ¿Por qué Daniels había entrado sin esperar refuerzos? ¿Por qué el pistolero había desaparecido sin dejar rastro? ¿Y por qué Rex, el perro policía más disciplinado de la unidad, parecía aterrorizado antes de la llamada? El jefe reunió a todos para un último y solemne anuncio. «Mañana honraremos la memoria de Daniels en su funeral», dijo en voz baja. «Pero esta investigación está lejos de terminar. Algo en aquella noche no cuadra». Todos asintieron. Pero nadie se daba cuenta aún de que la verdadera pista no estaba en los archivos. Estaba en Rex. Y pronto, el comportamiento inexplicable del perro los conduciría hacia una verdad más oscura de lo que jamás hubieran imaginado. La mañana del funeral amaneció sombría, con el cielo gris, como si el mundo entero estuviera de luto. Los oficiales formaban una fila en el pasillo que conducía al salón, con sus uniformes impecables y rostros serios. El ataúd de Daniels, pulido, digno y cubierto con la bandera doblada, fue llevado al interior con pasos lentos y reverentes. Pero incluso antes de que la multitud se acomodara, todos notaron lo mismo. Rex ya estaba allí, y no se movía. Se había soltado del agarre del cuidador en el instante en que abrieron las puertas, trotando directamente hacia el ataúd con una determinación desgarradora. Sin dudarlo, saltó suavemente al borde inferior y se introdujo con cuidado, apoyando la cabeza en el pecho inmóvil de Daniels como si volviera a su lugar legítimo. Los susurros se extendieron por la habitación como ondas en el agua. ¿Se va a quedar ahí? No ha obedecido ni una sola orden desde ayer. Nunca había visto a un perro comportarse así. El agente Harris dio un paso al frente y se arrodilló junto al ataúd. «Rex», susurró con voz temblorosa. «Ven aquí, muchacho. Vamos». Rex ni siquiera movió una oreja. Se acurrucó más contra Daniels, respirando lenta y superficialmente. Tenía los ojos cansados, agotados y llenos de una expresión cruda y vacía. Los agentes que habían visto a Rex perseguir a sospechosos armados sin dudarlo ahora lo observaban temblar con un dolor silencioso que les calaba hasta los huesos. Una oficial más joven se acercó con un pequeño cuenco de agua. «Quizás esté deshidratado. No ha comido desde la noche del accidente». Colocó el cuenco cerca de la nariz de Rex. Nada. Ni un resoplido. Ni un movimiento. El jefe se acercó a continuación,
con su porte habitualmente firme visiblemente alterado. «Rex», murmuró. «Le has servido bien, pero tienes que salir ahora». Aún así, el perro no se movió. Un adiestrador intentó acercarse con cuidado, sujetando a Rex por el arnés. «Tranquilo, muchacho. Tranquilo». Rex dejó escapar un sonido profundo y lastimero. No era un gruñido ni un ladrido, sino una advertencia de pura angustia. El adiestrador se quedó paralizado, con los ojos muy abiertos. Había adiestrado a docenas de perros, lidiado con perros callejeros agresivos y corregido a cachorros testarudos, pero jamás había oído ese sonido. «Es como si lo estuviera protegiendo», susurró alguien. «¿Protegiéndolo de qué?», preguntó otro agente. Pero Rex no estaba protegiendo el cuerpo. Estaba protegiendo la verdad. Al comenzar la ceremonia, los discursos resonaron en la sala, historias de la valentía, la lealtad y los sacrificios de Daniels. Los oficiales se secaban las lágrimas discretamente. Las familias lloraban abiertamente. Sin embargo, a lo largo de cada palabra, cada momento de silencio, cada respiración temblorosa, Rex nunca levantó la cabeza. Ni cuando la guardia de honor saludó. Ni cuando la madre de Daniels rompió a llorar en el podio. Ni siquiera cuando se escuchó la llamada final por los altavoces. Oficial Daniels, fin de su servicio. Rex yacía allí inmóvil, como si abandonar aquel ataúd significara abandonar a Daniels de nuevo. Y aunque todos creían presenciar el dolor de un perro, solo tenían razón a medias. Rex no se negaba a marcharse por la pérdida. Se negaba porque algo se había quedado atrás, algo que sabía que debían encontrar. El funeral transcurría con cada momento más sombrío que el anterior, pero la negativa de Rex a moverse se había vuelto imposible de ignorar. Los agentes intercambiaban miradas tensas mientras los civiles susurraban, sin saber si sentir tristeza o inquietud. Incluso la familia de Daniels, entre lágrimas, observaba al perro con una extraña mezcla de dolor y preocupación. El jefe Warren, un hombre conocido por su imperturbable serenidad, permanecía de pie cerca de la primera fila con los brazos cruzados. Había comandado innumerables operaciones, sorteado tormentas políticas y pronunciado discursos fúnebres en honor a los oficiales caídos, pero nada lo había preparado para la imagen de Rex acurrucado dentro del ataúd como si estuviera custodiando un lugar sagrado. «Algo anda mal», murmuró para sí mismo. El teniente Harris se puso a su lado. «Señor, el dolor también puede afectar a los perros. Tal vez él simplemente...». «No», interrumpió el jefe con suavidad. «Esto no es solo dolor. Míralo. Está alerta, observando, negándose a irse. Es como si estuviera esperando algo». Ambos se giraron hacia el ataúd justo cuando Rex se movió ligeramente, para luego estrechar su cuerpo protectoramente sobre Daniels, apoyando una pata sobre el pecho uniformado del oficial como si lo protegiera de un peligro invisible. El jefe exhaló bruscamente. «Traigan al doctor Meyers», dijo. «Ahora». En 20 minutos, la doctora Ella Meyers, veterinaria de confianza del departamento y especialista en comportamiento canino, llegó al pasillo. Caminó en silencio hacia el frente, con los ojos muy abiertos al observar la postura de Rex. «Esto es inusual», susurró. «No muestra evasión ni ansiedad. Muestra protección». «¿Protección contra qué?», preguntó Harris. La doctora Meyer se agachó junto al ataúd, con movimientos lentos y deliberados. «La protección es una respuesta desencadenada por una amenaza, real o percibida. Significa que él cree que aún hay algo sin resolver sobre Daniels». Extendió una mano hacia Rex, con la palma abierta. Por un instante, todos en la sala contuvieron la respiración. Los ojos de Rex se posaron en su mano. Sus orejas se crisparon, sus músculos se tensaron. Pero entonces le permitió que le acariciara suavemente el pelaje. «No es agresivo», dijo ella en voz baja. «Está indeciso, dividido entre proteger y advertir». El jefe se acercó. «¿Advirtiéndonos de qué?». La doctora Meyers levantó con cuidado la cabeza de Rex lo suficiente como para examinarle el cuello y el pecho. Debajo del pelaje, encontró moretones y marcas de presión, señales de que Rex había forcejeado violentamente la noche en que murió Daniels. Marcas que ningún veterinario había reportado antes. «Esto no es por la explosión», dijo en voz baja. «Algo más sucedió allí».
Una oleada de temor recorrió la sala. La expresión del jefe se endureció. Si Rex está custodiando a Daniels, entonces algo de esa noche no coincide con los informes. Miró a sus oficiales. De ahora en adelante, trataremos la muerte de Daniels no solo como una tragedia, sino como un misterio. Mientras el doctor Meyer seguía examinando a Rex, un silencio tenso invadió la sala del funeral. Los oficiales se removían nerviosos. Las familias se secaban las lágrimas, pero la atención de todos seguía centrada en el pastor alemán que abrazaba protectoramente a Daniels. Entonces se abrieron las puertas del fondo de la sala. El sargento Collins entró. Tenía el rostro pálido, casi enfermizo, y se movía con la rigidez de quien desea pasar desapercibido. Había evitado las primeras filas durante toda la mañana, permaneciendo cerca de la entrada y casi sin hablar con nadie. Pero ahora, obligado por la mirada fulminante del jefe, caminó lentamente por el pasillo hacia el ataúd. Y entonces sucedió. Rex alzó la cabeza. No con suavidad ni con debilidad, sino con brusquedad, como si un cable se hubiera roto en su interior. Sus orejas se aguzaron. Su cuerpo se puso rígido. Su nariz se ensanchó, captando un olor que el ojo humano no podía ver. Entonces comenzó el gruñido. Bajo al principio, apenas un retumbo, pero fue creciendo, vibrando en su pecho, resonando en el suelo de madera, llenando el pasillo con una advertencia inequívoca. Todos los oficiales se quedaron paralizados. Rex, susurró la doctora Meyers, con la mano suspendida sobre su hombro. Pero Rex ya no la miraba. Sus ojos, oscuros y ardientes de reconocimiento, se fijaron en el sargento Collins. Collins se detuvo en seco, conteniendo la respiración. ¿Qué le pasa?, balbuceó, alzando las manos como si se defendiera de una amenaza que aún no lo había alcanzado. Pero Rex ya estaba reaccionando. Se incorporó a medias fuera del ataúd. Todos sus músculos se tensaron, se le erizó el vello de la nuca. «Tranquilo, muchacho», susurró Harris, dando un paso al frente con cautela. «Tranquilo». Pero ahora lo fácil era imposible. Rex ladró, un sonido agudo y explosivo que rebotó en las paredes e hizo que todos se estremecieran. No era dolor. No era confusión. Era una acusación. Collins retrocedió tambaleándose, golpeándose contra un banco que tenía detrás. «Yo no hice nada. ¿Qué le pasa a tu perro?» La mirada del jefe se endureció, atravesando el pasillo como una cuchilla. «Collins», dijo en voz baja, «acércate». «No», espetó Collins, con un destello de pánico en los ojos. «Está fuera de control. Es peligroso». Pero todos sabían que los perros policía no se comportaban así. Y con razón. La doctora Meyers intervino con voz tranquila, aunque ligeramente temblorosa. «Rex está reaccionando a un olor. Algo que le resulta familiar, como el de la noche en que murió Daniels». Una ola de frío recorrió la habitación. El jefe se acercó a Collins, con el rostro inexpresivo. «¿Estuviste en el almacén de Ashford esa noche?» Collins negó con la cabeza rápidamente. «No. Ni siquiera estaba de servicio». «Tus registros dicen lo contrario», murmuró Harris, mientras revisaba su teléfono. Rex ladró de nuevo, más fuerte, saliendo completamente del ataúd, con las patas firmemente plantadas en el borde de madera. Su cuerpo apuntaba a Collins como una brújula que señalaba la verdad. La tensión se rompió. «Sí, estuve allí», gritó Collins, con la frente perlada de sudor. «Pero no hice nada». Pero Rex seguía gruñendo, seguía mirando fijamente, seguía acusando. En ese instante, todos en el pasillo lo entendieron. Rex no solo reconoció a Collins. Lo recordaba. Y fuera lo que fuera que Collins estuviera ocultando, Rex lo sabía desde la noche en que murió Daniels. En el instante en que Rex se abalanzó sobre Collins, la atmósfera en la sala del funeral pasó del dolor a una tensión tan intensa que parecía que una cuchilla cortaba el aire. Collins se quedó paralizado, con el pecho agitado y los ojos desorbitados, no por tristeza, sino por miedo. Los agentes se interpusieron instintivamente entre él y el perro, aunque ninguno se atrevió a tocar a Rex. La voz del jefe Warren rompió el silencio. «Sargento Collins, tenemos que hablar». Collins tragó saliva con dificultad. «Esto es una locura. El perro está traumatizado.
No sabe lo que está haciendo. Pero todos sabían que Rex no se equivocaba. Estaba entrenado, era disciplinado y metódico. Un perro policía no hace acusaciones falsas. El jefe hizo una señal a 2 detectives. Llévenlo afuera. Collins vaciló un instante y luego comenzó a retroceder hacia la salida. Rex gruñó de nuevo, esforzándose por avanzar como si luchara contra cada pizca de dolor que lo ataba al ataúd. Los oficiales se apresuraron a escoltar a Collins hacia afuera, pero incluso después de que las puertas se cerraron, Rex siguió mirando fijamente el lugar donde Collins había estado, como si aún percibiera una amenaza latente en el aire. El doctor Meyers se inclinó hacia el jefe. Que un perro reaccione así no es casualidad. Reconoció un olor proveniente del almacén, uno lo suficientemente fuerte como para desencadenar una respuesta defensiva. La mandíbula del jefe Warren se tensó. Entonces Collins estuvo allí esa noche. Ella asintió con gesto sombrío. Y no se suponía que lo fuera. El jefe se hizo a un lado, indicándole al teniente Harris que lo siguiera a una habitación cercana. Cerraron la puerta tras ellos, con una tensión palpable entre ellos. Recojan las grabaciones de la cámara corporal, ordenó el jefe. Todo, desde la última llamada de Daniels. Pero señor, el informe decía que la cámara resultó dañada en la explosión. Hazlo de todos modos. Harris se marchó apresuradamente. Minutos después, los detectives se reunieron alrededor de una computadora portátil. La grabación estaba quemada, parpadeaba con estática, pero aún quedaban fragmentos. La voz de Daniels resonaba débilmente a través de la distorsión. Negativo. Refuerzos se acercan a la entrada norte. Rex está agitado. El audio se entrecortó. Entonces apareció una tenue sombra, una figura moviéndose tras las cajas. Otro destello. Alguien desapareciendo de la vista. Y justo antes de que la explosión cortara la grabación por completo, un fotograma distorsionado parpadeó. La silueta de un hombre. Hombros anchos, postura característica. Imperceptible, pero familiar. Harris exhaló lentamente. Ese se parece a Collins. El rostro del jefe se ensombreció. Mintió sobre su paradero y sobre su respuesta. Los detectives intercambiaron miradas inquietas. Esto ya no era un trágico accidente. Esto era sabotaje. O algo peor. En ese preciso instante, otro agente entró apresuradamente con los registros de la central de comunicaciones. Señor, tiene que ver esto. El jefe examinó la página, su expresión se endureció con cada línea. Collins se dio de baja esa noche, pero su patrulla quedó registrada cerca del almacén de Ashford a las 10:39, 3 minutos antes de que llegara Daniels. Se hizo el silencio. No era solo sospechoso. Era condenatorio. ¿Qué hacía él allí? Susurró Harris. Ni idea, respondió el jefe. Pero Rex sabe algo. Y Daniels también podría haberlo sabido. El doctor Meyers, aún arrodillado junto a Rex, alzó la vista con serena certeza. No está de luto en ese ataúd. Está protegiendo a Daniels. Protegiéndolo de algo. De alguien. El jefe asintió. De Collins. Miró a Rex, aún tenso, aún vigilante, aún reacio a marcharse. Si la muerte de Daniels no fue un accidente, dijo en voz baja, entonces Rex es el único testigo que tenemos. Un testigo que no iba a permitir que enterraran la verdad. La sala funeraria comenzaba a vaciarse, pero Rex seguía sin separarse del ataúd. Los agentes hablaban en voz baja, recabando pruebas, revisando las grabaciones y susurrando teorías sobre Collins. Sin embargo, a pesar de todo el ruido, la mirada fija de Rex hacia la puerta por donde habían sacado a Collins permanecía inmutable. Entonces algo cambió. Rex levantó la cabeza. Sus orejas se crisparon. Su nariz se ensanchó bruscamente, como si hubiera percibido un olor traído por la leve brisa que se colaba por el pasillo abierto. El doctor Meyers lo notó de inmediato. Jefe, mírelo. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Rex saltó repentinamente del ataúd. Sus patas golpearon el suelo con un golpe seco y decidido. Sin dudarlo, corrió por el pasillo, pasando junto a oficiales y visitantes atónitos, y abrió las puertas con una fuerza que nadie esperaba de un perro afligido.
Rex. Oye. Atrápenlo, gritó Harris, pero Rex ya se había ido. Los oficiales salieron corriendo tras él, a toda velocidad por los pasillos, sus pasos resonando en las paredes. Rex se lanzó por el corredor, giró bruscamente y salió disparado del edificio. Afuera, no dudó ni un instante. Apuntó hacia la arboleda detrás del cementerio y echó a correr. «Está siguiendo la pista de algo», dijo el doctor Meyer sin aliento. «Algo relacionado con Daniels». El jefe Warren hizo un gesto urgente. «Síganlo. No lo pierdan de vista». La persecución continuó a través de la hierba, saltando vallas y atravesando callejones estrechos. Los movimientos de Rex eran precisos, no frenéticos ni confusos. No corría a ciegas. Seguía un rastro. Tras casi 15 minutos de persecución, Rex llegó a una antigua zona industrial a las afueras de la ciudad. Fábricas abandonadas, vallas oxidadas, asfalto agrietado. De repente, se detuvo frente a un almacén con largas filas de naves metálicas alquiladas. Rex ladró con fuerza, caminando de un lado a otro frente a la nave número 47, arañando la parte inferior de la puerta con desesperación. «¡Alguien tiene la llave maestra!», gritó Harris. El gerente, sobresaltado por la repentina llegada de los coches de policía, se apresuró a acercarse. «¿Qué pasa? ¿Qué ocurre?» «Abre esta», ordenó el jefe. La cerradura hizo clic. La puerta se abrió con un crujido y los agentes se quedaron paralizados. Dentro de la unidad había una mesa repleta de fotos, mapas y archivos policiales. Diagramas del almacén de Ashford, notas manuscritas, instantáneas de vigilancia de Daniels y Rex. Una pared llena de chinchetas conectadas con hilos, como las que usan los investigadores para rastrear actividades delictivas. Pero esto no formaba parte de una investigación oficial. Era la letra de Daniels. Sus notas privadas. Sus advertencias personales. «Dios mío», susurró Harris. Estaba trabajando en algo solo. Rex entró y se dirigió directamente a la parte trasera del apartamento. Allí, bajo una lona, había una caja metálica. La revolvió hasta que los agentes la abrieron. Dentro había memorias USB, grabaciones de voz y un sobresellado con la etiqueta: «Si me pasa algo, sigan a Rex». La sala quedó en silencio. El jefe tragó saliva con dificultad. Daniel sabía que era el objetivo. Rex los miró, con los ojos llenos de urgencia. No había estado sumido en el duelo en silencio. Los había estado guiando, conduciéndolos hacia la verdad que Daniels intentó revelar hasta la muerte. El hallazgo en el trastero causó incredulidad entre los agentes. Las linternas iluminaban pilas de archivos, recortes de periódicos e informes confidenciales. Pruebas reunidas no por un equipo de detectives, sino por un solo hombre, el agente Michael Daniels. El teniente Harris bajó un fajo de documentos sujetos con alfileres. Estaba investigando algo importante. ¿Pero por qué no informó de nada de esto? El doctor Meyer se arrodilló junto a Rex, acariciándole suavemente el pelaje mientras miraba fijamente la caja metálica, con la cola inmóvil y la postura tensa. El jefe Warren abrió el sobre con la etiqueta «Si me sucede algo, sigan a Rex». Dentro había una sola página escrita a mano con la letra pulcra y familiar de Daniels. Leyó en voz alta: «Hay corrupción dentro del departamento. No sé en quién puedo confiar. Rex sí. Si no lo logro, él te llevará hasta ellos». Un profundo silencio se apoderó del lugar. Corrupción dentro de su departamento. Traición desde dentro. Harris negó con la cabeza lentamente. Daniels pensaba que otro agente estaba corrompido. El jefe miró a su alrededor en la penumbra de la unidad, con voz baja. No pensó. Lo supo. Los detectives abrieron la caja metálica. Dentro encontraron memorias USB etiquetadas con fechas, grabaciones de conversaciones y nombres de agentes. Un nombre se repetía una y otra vez, el del sargento Collins. Harris abrió una de las memorias en su portátil. El audio crepitó al salir del altavoz. Primero, la voz de Daniels. «Collins, te reunirás con ellos de nuevo esta noche. Sé lo que has estado haciendo». Entonces Collins dijo: «Aléjate, Daniels. No sabes nada». «Daniels, sé lo suficiente. Y no voy a dejar que lo entierres».
Una última frase, con la voz baja y amenazante de Collins. Entonces no vivirás lo suficiente para descubrirlo. El audio se cortó. El doctor Meyers jadeó. Los oficiales se quedaron paralizados, intercambiando miradas de horror. Harris cerró el portátil de golpe. Lo amenazó. El jefe dijo en voz baja, Daniel sabía que Collins estaba involucrado. Y Daniel se entró solo en ese almacén porque no confiaba en pedir refuerzos. Rex dejó escapar un gemido suave y lastimero, y luego caminó lentamente hacia un pequeño casillero metálico en la esquina. Lo arañó repetidamente. Harris lo abrió. Dentro había trozos rasgados del cuaderno de Daniels, páginas llenas de diagramas, cronogramas y frases rodeadas con tinta roja, envíos ilegales adentro. ¡Ayuda! Collins coordinando las entregas. Rex reaccionó a su olor. Confirmar conexión. Punto de encuentro en el almacén. El jefe exhaló, con la voz temblorosa de ira. Daniels estaba a un paso de revelarlo todo. Y por eso lo mataron, susurró Harris. Rex apoyó la cabeza contra los trozos del cuaderno como si reconociera el aroma de Daniels en ellos. Su pecho subía y bajaba con respiraciones profundas, cada una cargando con el peso de una verdad que había llevado consigo en soledad. La doctora Meyers se secó las lágrimas. No solo estaba de luto en el funeral. Estaba protegiendo una prueba. Protegiendo el último mensaje de Daniels. El jefe miró a sus oficiales, con voz firme y decidida. Daniels murió intentando desenmascarar la corrupción. Ahora nos toca a nosotros terminar lo que empezó. Le puso una mano en la cabeza a Rex. Muéstranos el resto, muchacho. Ahora estamos contigo. Rex alzó la mirada, firme, fiera, decidida. Por primera vez desde la muerte de Daniels, supo que ya no estaba solo. Las pruebas encontradas en el almacén impactaron al departamento como un rayo. Archivos, grabaciones, notas secretas, todo apuntaba a una sola verdad. El sargento Collins no solo estaba involucrado, sino que era la pieza clave de todo lo que Daniels había estado investigando. Y Rex lo sabía. Cuando los agentes regresaron a la funeraria, Collins había desaparecido. Se había escabullido durante el alboroto. Un agente balbuceó. La voz del jefe se endureció. Acordonen el edificio. Que nadie salga. Mientras los agentes se apresuraban a asegurar las salidas, Rex levantó la cabeza de repente. Sus orejas se agitaron, su cuerpo se puso rígido y salió disparado. Como una bala, cruzó el pasillo a toda velocidad, sus garras arañando el suelo pulido mientras seguía un rastro invisible que solo él podía detectar. «¡Rex! ¡Alto!», gritó Harris, pero el perro no se detuvo. Se estrelló contra una puerta lateral, abriéndola de golpe, y salió disparado por un largo pasillo que conducía al ala administrativa del edificio. Los agentes lo persiguieron con el corazón latiéndole con fuerza, sin saber qué encontrarían, pero confiando en la única criatura que nunca se había equivocado. Rex frenó bruscamente frente a una sala de conferencias cerrada. Unos gruñidos sordos resonaron en su pecho. Dentro, se oyeron pasos amortiguados. El jefe susurró, «Collins está ahí dentro». El gruñido de Rex se hizo más profundo, resonando por todo el pasillo. Con las armas desenfundadas, los oficiales flanqueaban la puerta. La voz de Collins llegó desde el interior, presa del pánico, temblorosa, frenética. «Solo necesito tiempo. Puedo arreglar esto. Todavía puedo arreglar esto». Harris gritó, «Collins, abre la puerta». «No», gritó Collins. «No entiendes lo que va a pasar si esto sale a la luz». El jefe asintió. «Brecha». La puerta se abrió de golpe. Collins se giró bruscamente, con el sudor corriéndole por la frente. Su uniforme estaba medio quitado, dejando al descubierto arañazos en sus brazos. Arañazos que parecían marcas de garras. Rex se abalanzó hacia adelante, pero se detuvo a escasos centímetros, ladrando furiosamente, con el cuerpo rígido por el reconocimiento. Collins retrocedió tambaleándose, con los ojos desorbitados. «Aléyenlo de mí. Ese perro está loco». «No», respondió el jefe con frialdad. «Por fin nos está diciendo la verdad». Rex ladró de nuevo, acercándose y olfateando el aire alrededor de Collins.
Su postura era inconfundible, orejas erguidas, cola rígida, porte decidido. Esto no era dolor. Esto era identificación. El doctor Meyers llegó sin aliento. Jefe, Rex está realizando una prueba de identificación de olores. Está confirmando que Collins estuvo en el almacén. El rostro de Collins se contrajo. No puedes usar a un perro para acusarme. Pero Daniel se aprovechó de él, dijo Harris en voz baja. Y encontramos los archivos de Daniels. Tus grabaciones de voz. Tus amenazas. Collins se desplomó contra la pared, con el rostro pálido. No sabes lo que me hicieron hacer, susurró. ¿Quién? Preguntó el jefe. Collins negó con la cabeza violentamente. Me matarán si hablo. Rex gruñó, un sonido gutural profundo que llenó la habitación. Collins se estremeció. Bien. Bien. Yo estuve allí esa noche. Me reuní con los compradores en el almacén. Daniels apareció inesperadamente. No se suponía que estuviera allí. Intenté advertirle que se fuera, pero presionó. Presionó demasiado. Tú lo mataste, susurró Harris. No, gritó Collins. Yo no puse el explosivo. Lo hizo otra persona. Se suponía que yo debía limpiar la evidencia después, pero Daniels estaba con Rex. Y ese perro reconoció mi olor. Rex gruñó de nuevo, acercándose. Collins retrocedió hasta un rincón, derrotado. El jefe levantó la mano. Sargento Collins, queda usted arrestado por conspiración, corrupción, obstrucción a la justicia y por su implicación en la muerte del agente Michael Daniels. Mientras los agentes se acercaban para esposarlo, Collins miró a Rex con un terror vacío. Ese perro, murmuró, era lo único en lo que Daniels confiaba. Rex se mantuvo erguido, impasible. La verdad finalmente había salido a la luz. Y la justicia de Daniels, había comenzado. La detención de Collins conmocionó a todo el departamento, pero lo que sucedió en la siguiente hora los destrozó de una manera para la que ninguno estaba preparado. Tras la detención de Collins, Rex regresó solo a la funeraria, moviéndose lentamente, casi con cautela, como si el peso que había cargado durante días finalmente comenzara a aliviarse. Los agentes lo siguieron en silencio, algunos con alivio, otros con vergüenza, y todos con una creciente sensación de dolor. Rex regresó sigilosamente al ataúd, entró con cuidado y se acurrucó una vez más contra el pecho del oficial Daniels. Pero esta vez, algo era diferente. Ya no estaba vigilando. Estaba esperando. El jefe Warren se acercó, sosteniendo la caja metálica recuperada del almacén. Dentro estaban las últimas grabaciones que Daniels había dejado, archivos que nadie se había atrevido a abrir todavía, por temor a lo que pudieran contener. Harris conectó el dispositivo a un altavoz y pulsó reproducir. Se oyó un crujido estático. Un zumbido sordo llenó la habitación. Entonces, la voz de Daniels emergió, temblorosa, entrecortada y dolorosamente humana. Si estás escuchando esto, me ha pasado algo. Los oficiales se pusieron rígidos. Algunos inclinaron la cabeza. Daniels continuó, no le conté a nadie lo que encontré. No podía. Todas las pistas apuntaban a alguien dentro de nuestras murallas. Alguien que conocía nuestros patrones, nuestras rutas, nuestras debilidades. Rex lo supo antes que yo. Siempre lo sabe. Rex levantó ligeramente la cabeza, y sus orejas se movieron al oír la voz de Daniels. Verás, Rex reacciona cuando algo anda mal. Cuando alguien miente. Cuando alguien tiene malas intenciones. Reaccionó ante Collins días antes de que yo entendiera por qué. Un suspiro ahogado, cargado de cansancio, se escuchó en la grabación. Si me pasa algo, significará que me acerqué demasiado. Significará que me silenciaron antes de que pudiera terminar lo que empecé. Pero Rex lo sabrá. Te llevará a las pruebas y te llevará a la verdad. Los agentes intercambiaron miradas cargadas de culpa, porque eso era exactamente lo que Rex había hecho. La voz de Daniels tembló hacia el final. Por favor, cuídalo. Es más que un compañero. Es el único en quien confié plenamente. El único que entendió lo que no pude decir en voz alta. Tras una larga pausa, añadió con una claridad desgarradora,
y si se niega a dejarme, es porque no quiere que mi historia quede enterrada conmigo. La grabación se apagó. El silencio se apoderó de la sala. Algunos oficiales se secaron las lágrimas. Otros se llevaron los puños a la boca, intentando contener las lágrimas. Incluso el jefe, severo, inquebrantable, imperturbable, desvió la mirada, parpadeando rápidamente. Rex volvió a apoyar la cabeza en el pecho de Daniels, dejando escapar un suave y doloroso gemido que resonó por el pasillo como una despedida. El doctor Meyer susurró: no estaba protegiendo el cuerpo. Estaba protegiendo el mensaje. El jefe asintió con voz ronca. Daniels confiaba en que Rex terminaría lo que él no pudo. Y Rex lo hizo. En ese instante, todos en la sala lo entendieron. No se trataba solo de lealtad. Era amor. Era la verdad. Era la última promesa cumplida por un perro que se negaba a dejar que la voz de Daniels se desvaneciera en el silencio. Las horas que siguieron fueron un torbellino de actividad, agentes corriendo por los pasillos, detectives recabando pruebas, fiscales llegando al lugar. Pero, a pesar de todo, se había producido un cambio silencioso pero significativo en el departamento. Ya no solo buscaban justicia. Estaban culminando la misión de Daniels, y todos lo sabían. El jefe Warren se encontraba en el centro de la sala de operaciones, rodeado de pizarras blancas repletas de pruebas extraídas del trastero de Daniels. Su voz resonaba con fuerza, exigiendo atención. Daniels no murió por cometer un error, afirmó con firmeza. Murió por luchar contra la corrupción, por defender la verdad. Y ahora terminaremos lo que él empezó. Los agentes asintieron, algunos con los puños apretados, otros con el rostro bañado en lágrimas, pero todos con renovada determinación. El detective Harris dio un paso al frente. Hemos rastreado los contactos de Collins. No trabajaba solo. Había otras 4 personas involucradas, 2 ajenas a la organización y 2 de nuestro departamento. Un murmullo recorrió la habitación. «Dentro», un oficial susurró, «después de todo lo que acaba de pasar». Harris asintió con gesto sombrío. Daniels los identificó en sus notas. Simplemente aún no tenía pruebas suficientes. Pero ahora sí, añadió el jefe. En cuestión de horas, se desplegaron equipos por toda la ciudad. Se ejecutaron órdenes de registro. Se registraron viviendas. Se incautaron dispositivos. La red que Collins había protegido, de contrabando de armas, blanqueo de dinero, manipulación de pruebas, fue desmantelada pieza por pieza. Y cada avance importante surgió de algo que Daniels había iniciado y de algo a lo que Rex los había guiado. La noticia de los arrestos se extendió rápidamente por la comunidad. Lo que antes había sido un titular trágico, oficial muere en explosión en un almacén, se convirtió en una historia de valentía, sacrificio y justicia. Se organizaron vigilias con velas frente a la comisaría. Las familias llevaron flores y carteles en agradecimiento a Rex. Incluso los niños dejaron dibujos suyos junto a las velas en su memoria. Al anochecer, todo el departamento se reunió una vez más en la sala funeraria, esta vez no para llorar, sino para cerrar ese capítulo. El jefe Warren subió al escenario. Michael Daniels fue más que un buen oficial, comenzó. Fue un hombre que se negó a ignorar la verdad, incluso cuando eso lo ponía en peligro. Un hombre que luchó contra la corrupción desde dentro, solo, salvo por el compañero que nunca se separó de él. Bajó la mirada hacia Rex, sentado frente al ataúd, sereno ahora, con la cabeza en alto y los ojos atentos. Rex no es solo un perro policía. Es un héroe. Sin él, la historia de Daniels habría quedado sepultada. Sin él, la justicia jamás habría llegado. Oficiales y civiles se pusieron de pie, aplaudiendo entre lágrimas. Rex permaneció inmóvil al principio, pero cuando los aplausos se convirtieron en un murmullo silencioso, se acercó y apoyó suavemente la pata en el borde del ataúd, como si aceptara el honor no para sí mismo, sino para Daniels. El doctor Meyer susurró desde la primera fila. Él lo entiende. Realmente lo entiende. Y cuando el jefe bajó del podio, pronunció las palabras que finalmente trajeron la paz a la sala. Michael Daniels, misión cumplida. Por primera vez desde la muerte de su compañero, Rex exhaló un suspiro lento y pausado. Se había hecho justicia, verdadera justicia, y la historia de Daniels ya no corría peligro de caer en el olvido.
El sol comenzaba a ponerse fuera de la sala funeraria, proyectando largos rayos dorados a través de las vidrieras. La cálida luz suavizaba la atmósfera, tiñendo las paredes de colores serenos, azules suaves, rojos delicados y ámbar intenso. Por primera vez en todo el día, la sala no se sentía oprimida por el dolor. En cambio, reinaba la paz. Los oficiales permanecieron de pie en filas silenciosas mientras la Guardia de Honor se preparaba para el saludo final. Un suave silencio se apoderó de la sala. El ataúd estaba listo para ser cerrado. Pero había un último momento que todos esperaban. Una última despedida que pertenecía a una sola alma, Rex. Avanzó lentamente, sin ser empujado, guiado ni obligado. Esta vez venía por voluntad propia. Sus patas se movían con reverencia, como si cada paso cargara con el peso de los años. Años de lealtad, servicio, compañerismo y confianza. Al llegar al ataúd, se detuvo. Por un instante, toda la sala contuvo la respiración. Entonces ocurrió algo extraordinario. Harry sacó un pequeño aparato, el mismo que contenía las últimas grabaciones de Daniels. Dudó un instante, miró al jefe, quien asintió. Con dedos temblorosos, Harris pulsó el botón de reproducir. La suave voz de Daniels volvió a llenar la sala. Bien chico, Rex. Estoy aquí. En el instante en que la voz resonó en la habitación, Rex se quedó paralizado. No por miedo, sino por el reconocimiento. Aguzó el oído, su mirada se suavizó. Lentamente, levantó la cabeza como buscando al hombre que siempre había estado a su lado. Entonces se acercó. Con mucha delicadeza, Rex colocó la cabeza dentro del ataúd, apoyándola en la manga del uniforme de Daniels, justo donde el brazo de Daniel solía descansar cuando los dos patrullaban juntos durante largas noches. De sus labios escapó un leve y suave gemido, no de dolor, sino de liberación. Un último adiós. Los agentes se secaron las lágrimas. Los familiares sollozaban en silencio. Incluso el jefe se dio la vuelta, conmovido. La madre de Daniel se adelantó, con las manos temblorosas, y se acercó a Rex. «Gracias», susurró, acariciándole el pelaje. «Estuviste con él hasta el final». Rex no se movió. Permaneció completamente inmóvil, con los ojos cerrados, respirando profundamente, memorizando el momento, el aroma, la presencia por última vez. Cuando terminó la grabación, Harry susurró respetuosamente: «Es hora». Pero Rex no se resistió. Por primera vez desde la muerte de Daniels, levantó la cabeza por sí solo. Retrocedió, no con prisa ni a regañadientes, sino con serenidad, como si finalmente comprendiera que la historia de Daniels había concluido, que se había hecho justicia, que había cumplido su promesa. La Guardia de Honor dio un paso al frente y cerró suavemente el ataúd. Un leve clic resonó en la sala. Rex se sentó, observando en silencio, finalmente en calma. Mientras el ataúd era alzado y llevado hacia la salida para la procesión final, Rex caminó a su lado, no dentro, sin aferrarse a él, sino con orgullo, como un compañero que una vez más acompañaba a su oficial a casa. Afuera, todo el pueblo se había congregado. La gente se alineaba en las calles, sosteniendo velas y llevándose la mano al corazón. Muchos portaban carteles que decían: «Gracias, oficial Daniels». «Gracias, Rex». Cuando comenzó la procesión, Rex alzó la cabeza hacia el cielo, dejando escapar un ladrido largo y potente que resonó en la tranquila noche. Un homenaje. Una promesa cumplida. El último saludo de un compañero. Puede que el oficial Daniels haya caído en desgracia, pero gracias a Rex, su verdad, su valentía y su legado perdurarían para siempre. Esta historia nos enseña que la verdadera lealtad va mucho más allá de las palabras. Se demuestra con acciones, valentía y defendiendo lo correcto, incluso cuando nadie nos ve. El oficial Daniels luchó por la verdad, y Rex demostró que la integridad abre un camino que otros pueden seguir. Nos recuerda que la justicia a menudo requiere valentía, que la corrupción puede esconderse en lugares de confianza y que una voz decidida, o un perro leal, puede revelar la verdad. Y lo más importante, nos muestra que el amor, la lealtad y la honestidad tienen el poder de perdurar, inspirando a otros mucho después de nuestra partida.